Helo! A croeso i gwers 17 de Wmes de Egelus. Marian dwi. A, mae hi'n braf heddiw. Mae hi'n oer, ond mae hi'n braf. Marian dwi. Dwi'n dod o Gymru. A, heddiw dwi'n mynd i weithio. Dwi'n mynd i siarad efo chi. A dwi'n mynd i gerdded i'r siop achos, dwi isio bwyd. Dwi isio bwyd. Dwi'n mynd i goginio, dwi'n mynd i goginio lasagna. A dwi'n mynd i fwyta lasagna wedyn. Croeso i gwers 17. Wel, dwi'n dod o Gymru. Yo soy de Gales, dwi'n dod o Gymru. Pero ¿cómo diríamos? Porque creo que la mayoría que están viendo esos vídeos son de Argentina, ¿no? Argentina en Gymraeg ydi Ariannin. 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 Pero en galés decimos, no es solo Ariannin, pero es Ariannin. Ariannin. La Argentina. ¿Ok? Ariannin. ¿Aquí? Ariannin. Ok. Es el artículo, ¿no? Puede aparecer como o si la palabra después empieza con vocal, como Ariannin, ¿ya? Ariannin. Bueno, para decir que soy de Argentina, dwi'n dod o Ariannin. Dwi'n dod o'r Ariannin. Dwi'n dod o'r Ariannin. A chi? Dwi'n dod o'r Ariannin, da iawn. Ese or pasa lo mismo que vimos antes en gwers 11, 11, gwers 11, vimos el ir, mynd ir, a la o a el. Bueno, acá tenemos or, soy de la o de el, del. So, dwi'n dod o'r Ariannin. A chi, eto? Dwi'n dod o'r Ariannin, da iawn. Dwi'n dod o Gymru. Da chi'n dod o'r Ariannin. Otro lugar que lleva el artículo en Gymraeg es un lugar acá en el valle, en Chubut. Gaiman. En Gymraeg, Gaiman. No porque Gaiman empieza con G, so Gaiman. Entonces, Gaiman la G en Gaiman no va a desaparecer, como decimos ayer, porque lleva el artículo Gaiman. Entonces, si quiero decir que soy de Gaiman, ¿cómo sería? Dwi'n dod o'r Gaiman. Dwi'n dod o'r Gaiman, igual. Or, del o de la. Dwi'n dod o'r Gaiman. Y también podemos usar mynd i. ¿Cómo sería voy a Gaiman? Dwi'n mynd i'r Gaiman. Dwi'n mynd i'r Gaiman. Da iawn. Voy a Argentina. Dwi'n mynd i'r Ariannin. Da iawn, gwych. Ok. Hay 3 letras más que mutan en la mutación suave. Son r y empezamos con tiene el mismo cambio que la b, ¿okay? Y la cambia a v, v, ¿okay? Entonces, si quiero decir que voy a Madrid, por ejemplo, dwi'n mynd i Fadryn. Dwi'n mynd i Fadryn. A chi? Dwi'n mynd i Fadryn.
Mendoza. Dwi'n mynd i Vendosa. Dwi'n mynd i Vendosa. Cambiamos la frase. Soy de Madryn. Dwi'n dod o Fadryn. Da iawn, dwi'n dod o Fadryn. Soy de Mendoza. Dwi'n dod o Vendosa. Da iawn, dwi'n dod o Vendosa. Da iawn, ok. Después tenemos r. 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 RH. R. R. Ok. La R es muy parecido a la R. ¿Ya? Y eso es el cambio también. R cambia a una R. Ok. No hay lugares acá con R. No creo que hay. Pero tenemos un verbo, un nuevo verbo para ustedes, que es retec. 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 Correr. Retec. Dwi'n retec. Dwi'n licio retec. Pero después de i, mynd i, voy a correr. Dwi'n mynd i retec. Dwi'n mynd i retec. Aquí. Dwi'n mynd i retec. Dwi'n mynd i retec. ¿Ok? Y tenemos también la letra sh, ¿ya? Esa que vimos en darllen y lle, ¿ya? Sh. La sh cambia a una L en la mutación suave. ¿Ya? Entonces, un lugar como... ¿Qué tenía? Llundain, Londres, en inglés. Llundain. Intentamos esa. Llundain. ¿Eso? Llundain. Llundain. Voy a Londres. Dwi'n mynd i Llundain. Dwi'n mynd i Llundain. Aquí. Dwi'n mynd i Llundain. Da iawn. Y un verbo para usar con sh también. Otro verbo nuevo. Muchos verbos nuevos. Lliwio. 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 Aquí. Lliwio. Lliwio. Hacer con colores. Lliwio. Dibujar con colores. Lliwio. Colorear. Lliwio. Voy a colorear. Dwi'n mynd i liwio. Dwi'n mynd i liwio. Ese cambio a L. Bueno, esas son todas las letras que cambian en la mutación suave. T, K, P, B, T, K, M, R, Sh. Okay, no, son las nuevas letras que cambian en la mutación suave. Y la mutación suave es el más común también. Van a notar ahora, si ven algo escrito en inglés, que a lo mejor una palabra que no conocían, piensan, capaz está mutada, ok, si es una F, ¿qué puede ser? Una B, ok, es esta palabra. Bueno, como dije antes, hay muchas palabras que pueden causar una mutación. Y lo que hemos visto en estos vídeos es que mynd i, la palabra i, ir a, y dod o, venir de, son las dos que hemos visto ahora que causan una mutación suave. I y o son preposiciones. Y van a ver que muchas veces las preposiciones causan una mutación suave. Bueno, ok. Yfory, dan ni'n mynd i ddysgu. Okay. Dan ni'n mynd i ddysgu. ¿Cómo hacer la frase dwi'n mynd i, dwi'n dod o, con otras personas? ¿Ya? Entonces, tarea para ustedes es pensar
¿Cómo harían esas frases para él o él va a hacer algo? Ella va a hacer algo. ¿Ya? Y os dejo con esa pregunta. Ole wyt ti'n dod? Ole wyt ti'n dod? Dwi'n dod o Gymru. Pero vos, ole wyt ti'n dod? Okay? Tan y fory, hwyl!